La nueva Guerra Fría. ¿Qué es una guerra fría? Es una lucha entre naciones que no llega al enfrentamiento armado, aunque puede dar lugar a actos violentos. Es más una guerra de tipo político, económico, social e ideológico. Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Fue un conflicto que sucedió entre los años 1947 y 1991, a partir del término de la Segunda Guerra Mundial entre dos bloques de potencias y sus aliados. ¿Por qué se llamó así? Porque a pesar de las tensas relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, esos países nunca llegaron a enfrentarse militarmente, es decir, aunque los dos tenían ejércitos poderosos y armas nucleares, ninguno de los dos atacó durante este tiempo. ¿Qué cambios ocasionó? El mundo se dividió en dos bloques, el occidental que apoyaba el modelo económico del capitalismo y el oriental que se basaba en el comunismo. Inicio y fin. Tuvo su inicio tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y llegó a su fin con la caída del muro de Berlín en 1990 y la posterior desaparición de la URSS en 1991. ¿Cómo era la guerra? Al no ser un conflicto armado, el conflicto se resumía a una carrera espacial por bien quién llegaba primero a la luna, quién tenía más descubrimientos y avances tecnológicos, quién mandaba los mejores atletas a las olimpiadas o quién podía tener mayor influencia en otros continentes. Consecuencias de la Guerra Fría. El predominio de Estados Unidos como única potencia mundial. Por otra parte, la OTAN, la alianza militar liderada por Estados Unidos durante la Guerra Fría, se ha convertido en una organización internacional mucho más amplia y de mayor influencia. En el pasado quedaban innumerables guerras subsidiarias, patrocinadas por ambas potencias en terceros países como Corea, Vietnam o Afganistán, que provocaron miles de muertos y generaron problemas políticos aún sin resolver. La escalada militar de ambos países dejó un mundo plagado de cabezas nucleares, un peligro de autodestrucción que la raza humana llevará siempre consigo desde entonces. La nueva Guerra Fría. Este término es relativamente nuevo, ya que se piensa que las potencias del siglo XXI se volverían a enfrentar nuevamente. Esta guerra nuevamente tendría dos bandos, por una parte Estados Unidos y la otra China y Rusia. ¿Por qué se dice que ya comenzó? Estados Unidos y China avanzan en una espiral de amenazas, bloqueos comerciales, sanciones y acusaciones de espionaje de consecuencias impredecibles para ellos y para el resto del mundo. ¿Cuándo comenzó? Algunos académicos dicen que la nueva Guerra Fría comenzó con la elección de Donald Trump en noviembre de 2016 o en enero de 2018 y su imposición inicial de aranceles a lavadoras y paneles solares, importados muchos de ellos los cuales se fabrican en China. Otros académicos sugieren como punto de partida admisible octubre de 2018, cuando el presidente estadounidense Mike Pence denunció el uso en China de herramientas políticas, económicas y militares, así como de propaganda para ampliar su influencia. ¿Cuándo se aceptó como inicio de la nueva Guerra Fría? Fue hasta 2019 que miembros de la élite política de todos los bandos adoptaron de manera definitiva el enfoque de confrontación a China del gobierno de Trump. Con notable rapidez, la hostilidad de Trump pasó de ser una idiosincrasia política exterior a aceptarse como una sabiduría convencional. ¿Qué tipo de guerra es? Como era de esperarse, en esta nueva era digital, esta guerra involucra las tecnologías esenciales que conducen y conducirán nuevas futuras sociedades, como la inteligencia artificial y el 5G, así como avances tecnológicos en el área de salud, educación, transporte y seguridad, y lo más importante es una guerra económica. Diferencias o similitudes entre estas dos guerras. Durante la Guerra Fría original, la Unión Soviética y sus aliados estaban en su mayoría aislados de la economía mundial y sujetos a estrictos controles de exportación. En completo contraste, la China de hoy es el eje de la economía global y su propia economía está profundamente integrada a la de Estados Unidos. Mientras que en la Guerra Fría original tuvo una importante dimensión tecnológica, principalmente en armamento y la carrera espacial, la nueva rivalidad entre Estados Unidos y China involucra las tecnologías esenciales que conducen y conducirán a nuevas futuras sociedades, como la inteligencia artificial y el 5G. China no es la Unión Soviética, es considerablemente más poderosa. En su auge, el PIB soviético era más o menos del 40% que el de Estados Unidos. China alcanzará el mismo PIB de Estados Unidos dentro de una década. Son guerras en las que los avances tecnológicos y científicos importan mucho. También son guerras ideológicas en las que la influencia ideológica en otros países es fundamental para tomar la delantera ante el rival. Ideas reflexivas del equipo. Tenemos la percepción de que esta nueva Guerra Fría ya se esperaba.
ya que con la anterior guerra fue una introducción al verdadero conflicto que ha estado entre estos dos bandos del occidental y el asiático. Al ver los antecedentes de cada situación de los países, tengo la noción de que este conflicto va a ser económico, militar, cultural y tecnológico. Esto va a afectar a todo el mundo, ya que son países que son potencias mundiales o que están por ser grandes potencias. Pienso que en algún momento este conflicto va a estallar y afectará a todos los habitantes del planeta. Consideramos que la nueva Guerra Fría es una amenaza latente en estos tiempos. El hambre de poderío económico y social ha sido elevado a un nivel como nunca antes en la historia de la humanidad, y puede llegar a ocurrir si las potencias mundiales así lo desean. Lamentablemente, actualmente dependemos de los intereses de unos pocos. Si se llega a dar, sería algo catastrófico para nosotros. Como único beneficio consideramos como buena esa competitividad que llega a implementar nuevas estrategias, pensamientos e ideas para derrocar al adversario. Y de alguna manera, solo lo único bueno de esto sería que se mejoraría la tecnología, como fue lo que pasó en la Guerra Fría.